Buenos días, queridos y queridas estudiantes de octavo básico. Vamos a comenzar con un nuevo video de nuevo contenido que corresponde a la ficha número 10. El tema que vamos a comenzar a tratar es el tema de la evangelización, el trabajo indígena y esclavitud en el proceso de conquista de América. ¿Qué quiere decir eso? Que terminamos de estudiar todo lo que tiene que ver con el sistema absolutista en Europa y vamos a pasar a la conquista y el establecimiento del sistema colonial en América. En esta clase nos vamos a focalizar en el tema de la evangelización, en el tema del trabajo indígena y de la esclavitud. Les habla la profesora Marlene Ríos. El objetivo de la clase es poder analizar el proceso de evangelización, esclavitud y trabajo indígena. El curso es octavo básico y la fecha de trabajo es desde el lunes 24 al viernes 27 de agosto, que corresponde a la semana número 15 de trabajo. Ahora bien, como nosotros vemos en estas imágenes, en la primera imagen de la parte izquierda superior, o sea, medio, podemos ver a un sacerdote predicando la palabra de Dios a un grupo de indígenas. En la segunda imagen vamos a ver cómo estos indígenas eran tomados, muchos de ellos, y llevados a trabajar de forma forzada, no como esclavos, vamos a darnos cuenta, pero en situaciones o circunstancias bastante parecidas. Y la última tiene que ver con el trabajo indígena en las minas, ya que era una de la parte primordial de este sistema colonial que vamos a empezar a estudiar. No olvides siempre tener a mano los materiales para comenzar esta nueva clase. Ahora bien, como manera introductoria, debemos comprender que por qué ocurre el descubrimiento de América, ¿ya? Y ocurre principalmente por la necesidad de encontrar una ruta marítima para poder llegar a la India, ¿ya? Recordemos que la zona de la India, esa parte de Asia, era muy cotizada por las especias y por productos que en Europa no se encontraban. Y van a haber dos potencias que van a buscar llegar a la India por la ruta marítima, que va a ser Portugal y España. ¿Por qué se necesita una ruta marítima? Porque la ruta de la seda, que es terrestre y que era bastante peligrosa, se volvió aún más con la llegada de los turcos otomanos a dominar Constantinopla. Portugal tomó la decisión de buscar llegar a la India bordeando África. Por lo tanto, ellos van a ser los principales descubridores del continente africano, en el sentido de que lo van a ir bordeando, van a ser y van a tener un importante comercio de esclavos por tal. Y en este sentido, España, y principalmente la reina Isabel, acepta la propuesta de un extravagante viajero llamado Cristóbal Colón, quien sostenía que la Tierra era redonda. Y acá lo podemos relacionar con el contenido de la ciencia moderna, en el sentido de que Cristóbal Colón, a partir de sus múltiples estudios, sostenía que la Tierra no era plana, como muchos creían, sino que era redonda. Hoy día nosotros sabemos que es una circunferencia. Y que se podía llegar navegando hacia el oeste. Y como lo muestra el mapa, era técnicamente salir del puerto de Palos, en España, y tener una ruta técnicamente derecha para llegar a la India. Fue financiado por la reina Isabel, ¿ya? Y sale del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, llegando el 12 de octubre de 1492 a la isla de Guanahani,
hoy conocida como las Bahamas. ¿Cuál es la importancia aquí? Y por eso todos los años tenemos un feriado producto del 12 de octubre, porque es el primer día en el cual los españoles pisan territorio americano sin siquiera saber que estaban en un nuevo continente. ¿Ya? Desde ese momento va a comenzar a cambiar la historia a nivel mundial, se va a modificar el mapa y se va a comenzar todo un proceso de conquista del territorio americano, principalmente liderado por la corona española. En la imagen se ven los 4 viajes de Colón, porque Colón hizo 4 viajes a América y en ninguno de ellos logró establecer que estaba en un continente nuevo, ¿ya? Sino que fue un proceso mucho más largo porque ellos creían que habían llegado a las Indias Orientales o un territorio de las Indias que era desconocido. Ahora, ¿a qué nos referimos con conquista de América? La conquista de América es el proceso de exploración, conquista y asentamiento del territorio americano, también conocido como Nuevo Mundo. ¿Ya? ¿Por qué exploración? Porque los españoles lo descubren, pero después comienzan a buscar, a conocerlo, a explorarlo, a ver quiénes viven ahí, cómo viven, ¿ya? Cuando ya saben eso, lo conquistan. Lo conquistan a través de una guerra, a través de un diálogo, lo conquistan a través de distintos mecanismos y luego se asientan en ellos, es decir, se establecen ahí de forma permanente. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes van a liderar esta conquista de América? En la parte iberoamericana, desde México hacia Chile, va a ser España y Portugal. España en prácticamente todo el territorio y Portugal concentrándose en el territorio del actual Brasil. La conquista de América fue una acción organizada desde los europeos que proceden a dominar a las poblaciones aborígenes de las Américas, también llamadas Indias, o sea que a América se le llamaba Nuevo Mundo, se le llamaba las Indias y posteriormente se le llamó América. Además de la guerra de conquistas, uno de los mecanismos utilizados institucionalmente por la corona española fue el de evangelizar, ¿ya? Y se puso muchas veces mayor potencia en la evangelización que en las guerras mismas. ¿Cuáles serán los objetivos de la conquista? Vamos a encontrar 3 objetivos. En primer lugar, los españoles lo que querían era incorporar nuevos territorios a la corona, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro del periodo absolutista, mientras más territorio y mientras más riqueza tenía, más poder tenía la corona, ¿ya? Al momento de incorporar esos nuevos territorios, voy a comenzar a explotarlos y voy a obtener riqueza, ¿ya? Y recordemos que para el mercantilismo lo más importante era acumular oro y plata. Y por último, evangelizar a los indios. Y eso era principal también para la corona española porque era la primera en defender a la Iglesia Católica. ¿Qué provocó esto? Provocó un choque cultural, ¿ya? Un mutuo cuestionamiento de sus correspondientes maneras de ver el mundo, de los valores que tenían, las creencias que poseían, las costumbres y tradiciones, en donde los españoles van a buscar imponer su modelo, ¿ya? Este choque cultural se puede visibilizar, por ejemplo, en la guerra, ¿ya? Al ya los españoles tener armaduras, tener caballos, tener lanzas de distintos metales, los vuelve en una superioridad en relación a los indígenas que usaban piedras, lanzas de madera, flechas, etc. Entonces hay una concepción de vida distinta. El español ve la tierra como una forma de explotar los recursos. El indígena ve la tierra como una forma de poder vivir recíprocamente unos con otros.
¿ya? Entonces no ve la tierra como un medio de explotación, porque la tierra es la que le da la vida a ellos mismos. En cambio, los españoles no. ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué era necesario para el Imperio Español, más allá de que ellos fueran católicos, evangelizar? En primer lugar, la evangelización es el acto de predicar el Evangelio y difundir el cristianismo por el mundo. Recordemos que en la contrarreforma religiosa vimos que la Iglesia Católica creó distintos grupos de misioneros, siendo el más importante el de los jesuitas y que fueron muy, pero muy importantes en América. Ahora bien, el fin de la evangelización en América fue la conquista espiritual, ¿ya? Y este concepto, anótelo, reescríbalo. La evangelización es una conquista espiritual. Cuando una persona cree en algo, tiene fe en algo, no cuestiona, solo cree. Para los españoles, que los indígenas se transformaran en católicos, les significaba que ellos iban a creer y al creer iban a obedecer. Por lo tanto, si los indígenas eran convertidos a la fe católica, como consecuencia sería mucho más fácil de controlar para ellos la conquista de la tierra y del poder, ¿ya? Cuando, por ejemplo, un sacerdote sea más importante que el curaca o que el cacique, para ellos era el triunfo de la evangelización. Por lo tanto, en cada hueste, en cada grupo de militares, iba un sacerdote. Si bien los conquistadores veían a los indígenas como mano de obra para explotar las riquezas americanas, ¿ya? Los conquistadores, estamos hablando del ejército, de los que después se quedaron a vivir en América. La Iglesia asumía la defensa de los derechos y protección de la población indígena, a quienes consideraba criaturas de Dios, ¿ya? La Iglesia Católica le va a dar a los reyes, le va a decir que los indígenas no son esclavos, son súbditos, ¿ya? Porque eran hombres libres que vivían en un territorio conquistado y que esos hombres libres deben seguir libres, pero obedeciendo al rey, tal cual cualquier persona del ejército. No obstante, no aplicaba la tolerancia religiosa, no aplicaba eso de que no importa, tú como indígena crees en el sol, crees en la luna, crees en las estrellas, y yo creo en el Dios católico. Esa tolerancia no es permitida, sino que hay una imposición del Dios católico y una expropiación de los dioses propios de las culturas prehispánicas, ¿ya? Y la Iglesia Católica, con el Tribunal de la Inquisición, va a hacer una persecución muy importante de los indígenas que sigan practicando cualquier culto religioso propio de su cultura, ¿ya? Y a esos indígenas se les va a llamar herejes, se les va a llamar brujos, se les va a llamar agoreros, etcétera. ¿Por qué? Porque es la contraposición de lo que dice la Iglesia Católica. Ahora bien, como dijimos, si bien la Iglesia Católica veía a los indígenas como hombres libres y súbditos, claramente esta condición de que los indígenas creyeran en muchos dioses, fueran considerados idólatras, anduvieran desnudos, no sean buenos para las borracheras, todo eso va a llevar a que si bien ellos son unos súbditos infantes, son unos súbditos concebidos como niños. Y como niños necesitan de alguien que los tutele, de alguien que los guíe, de alguien que los controle. Y la forma de controlar a la población indígena, o una de las formas, va a ser a través del trabajo indígena forzado. Eran
3 sistemas de trabajo indígena forzado en el cual se demuestra que el español es un súbdito de condición superior porque es un súbdito civilizado. La primera forma va a ser el repartimiento y dice, sistema utilizado por los españoles en donde cada comunidad indígena tiene la obligación de enviar un número de trabajadores durante un tiempo determinado para que sirvieran a un español o criollo. Era de carácter temporal y recibían un pequeño salario. ¿Ya? El repartimiento es la forma de trabajo forzado que existió hasta el final de la colonia, es decir, hasta 1810, cuando comienza el proceso de independencia en Chile, por lo menos. Y significa que las distintas comunidades, como es el último, es de cierta forma el que da más libertad, deben elegir a un grupo para ir a trabajar a un español o a un criollo. Vamos a ver después que los criollos son los hijos de españoles nacidos en América. ¿Ya? Y van a ir a trabajar por un tiempo específico, por ejemplo, van a ir 6 meses y después van a volver a su comunidad. Y a partir de ese trabajo van a recibir un salario, aunque es un salario bastante pequeño, van a recibir una pequeña remuneración. Por otro lado está la mita, que es quizá una de las formas de trabajo forzado más aberrantes, producto que de la mayoría de los que iban a la mita no regresaban con vida. Es un sistema de trabajo de explotación de plantaciones, pero principalmente de las minas de oro y de plata. ¿Ya? En algunas zonas de América las plantaciones generaban muchas más riquezas que el oro y la plata, pero sin embargo la mita se utilizó principalmente en las labores mineras. Se reclutaban forzosamente a los indígenas y se les obligaba a ir a trabajar durante un tiempo definido. A pesar de que igual tenía una temporalidad, eran tan malas las condiciones del trabajo de las minas que la mayoría de los indígenas moría antes del tiempo estipulado. Por ejemplo, si era 6 meses, en menos de 6 meses el indígena terminaba muerto producto de las condiciones de trabajo. Por otro lado, el indígena tenía que costearse todo el viaje hasta llegar a la mina. Y esto era producto esencialmente de que lo que más les importaba a los españoles en América era el oro y la plata, ya que eso le daba mucha más riqueza a la corona española a partir de la lógica mercantilista. Y la tercera forma de trabajo es la encomienda. La encomienda es una institución socioeconómica en la cual un grupo de indígenas quedaba al cuidado de un español, ¿ya? Producto de lo que les decía anteriormente. Estos indígenas que son súbditos, son libres, pero que no saben comportarse, entonces hay que verlos como niños, hay que verlos como infantes y por lo mismo deben tener a alguien que se haga cargo de él. Y ese cuidador va a ser un español, el cual va a entregarle ciertas prestaciones a los indígenas. Y estas prestaciones van a ser evangelizarlos, ¿ya? Volvemos a la evangelización, y culturizarlos, entregarles un poco de educación, un poco de cultura. ¿Y qué es lo que le va a entregar a cambio al indígena? Trabajo. Trabajo principalmente agrícola. ¿Cuál fue el problema aquí? Que se le comenzó a exigir y aparecieron una serie de abusos, ya que los españoles le exigían el trabajo a los indígenas, pero los indígenas no recibían las prestaciones que decía el encomendero que le iba a entregar. Por ejemplo, educación o cultura o distintos aspectos que el encomendero al final los terminaba solo explotando para él volverse más rico a partir de lo que producía. Y por otra parte, mucho de lo que producían los indígenas no se quedaba con ellos, ya que se iba para el tributo del rey. Estas imágenes muestran ejemplos de el accionar de este tipo de trabajo. La primera imagen habla sobre la mita
en donde claramente se ven a dos españoles sentados tranquilamente viendo cómo los indígenas van trabajando en las minas de oro. Si se dan cuenta, los indígenas están a pies descalzos, están llevando todo en los hombros, de forma manual, sin apoyo ninguno, ya bajo el sol, sin una ropa adecuada, y por esas condiciones morían rápidamente. La segunda imagen muestra la encomienda, y en la encomienda, si usted se da cuenta, son como pequeñas ciudades feudales que vimos anteriormente. Acá se ve a un español que está vigilando sobre un caballo y otro que está de pie. Ya se ve a un monje, un sacerdote que es el que evangeliza, se ve al encomendero, pero también se ve a los indígenas trabajando en el área agrícola, se ve la zona de las casas de las viviendas indígenas, se ve una iglesia cerca, siempre cerca de un encomendero debía haber una iglesia por el tema de la evangelización. Y se ve los campos de cultivo, que es donde trabajan todos los indígenas de forma forzada. Y el repartimiento, como dije, eran trabajo estacionario. Acá hay una imagen también de que están trabajando en la tierra, pero por ese trabajo van a recibir un salario por un tiempo específico, van a volver a su comunidad. Y por último, a partir de lo que hemos hablado, ¿existía la esclavitud indígena? Desde que la corona española asume el control de gran parte de América, apoyada por los designios de la Iglesia Católica, asume que los indígenas son súbditos de la corona y no esclavos. Como súbditos deben pagar tributos, por ejemplo, el diezmo. Sin embargo, hubieron excepciones por la extensión del imperio colonial. En lugares donde las riquezas eran escasas, muchas veces se esclavizó al indígena con el fin de llevarlo a Europa y venderlo para ser exhibido como algo exótico. Por otro lado, en zonas de conflicto como la chilena, en la zona del Biobío, en donde los mapuches no fueron sometidos ni conquistados por los españoles, los indígenas capturados en guerra pasaban a ser esclavos de guerra, ¿ya? Es decir, la esclavitud indígena no existió como tal solo en ciertas acepciones, ¿ya? Por ejemplo, en zonas en donde no había grandes riquezas de cultivo, ni oro ni plata, utilizaron a los indígenas como esclavos principalmente para venderlos a Europa como algo exótico. De hecho, en el extremo sur de Chile cazaban indígenas, a los Selknam. Y también en zonas como el Biobío, y para que comprendamos que el conflicto mapuche que nosotros vivimos hoy en día es de muchos siglos atrás, mínimo 4 siglos. Llevamos 3 siglos son 3 siglos de imperio colonial más 2 siglos de Chile independiente, es decir, llevamos 5 siglos de conflicto mapuche, ¿ya? Más de 500 años, ¿ya? Y en ese tiempo a los indígenas que eran prisioneros de guerra se les tomaba como esclavos de guerra, ya que era una zona que estaba descontrolada para los españoles. Debemos comprender que los mapuches nunca fueron conquistados por los españoles, fueron técnicamente el único pueblo indígena sin ser dominado. Aquí tenemos una cierta síntesis del trabajo, ya el indígena es considerado como menor de edad, hay que protegerlo, hay que evangelizarlo y tienen que ser representados por un español. Al indígena se le considera súbdito, por lo tanto debe pagar tributo y ese tributo va a ser pagado a través del trabajo obligatorio, ya sea por la encomienda, ya sea por el trabajo agrícola o minero, y este trabajo siempre va a ser forzado. Y se crean las tasas, que son leyes o reglas para controlar ese trabajo, ya sean por turnos o mitas o si ese trabajo tiene un pequeño salario como en el repartimiento. Ahora vamos a la actividad. Como el objetivo de la clase era analizar, vamos a leer algunos documentos. Bueno, ustedes van a leer otros después en la ficha. En la primera pregunta dice,
A partir de lo leído, responda la siguiente pregunta. ¿Es posible relacionar el texto con el sistema de trabajo forzado establecido por la corona española? Fundamente su respuesta. El texto dice lo siguiente. Estas son las prioridades, características de los indios, por donde no merecen libertades. Comen carne humana, ninguna justicia hay entre ellos, andan desnudos, no tienen ni amor ni vergüenza, son necios alocados, no guardan verdad sino en sus provechos, son inconstantes, no saben qué cosa sea consejo, son ingratísimos y amigos de las novedades. Se aprecian de emborracharse, que tienen vinos de diversas hierbas y frutos y granos, como la cerveza y la sidra, y con tomar humos también de otras hierbas que emborrachen y con comerlas. Son bestiales y precianse de ser abominables en vicios. Ninguna obediencia ni cortesía tienen ni mozos a viejos, ni hijos a padres. No son capaces de doctrina, son traidores, crueles y vengativos, que nunca perdonan, inimisímiles, hostiles a la religión, son haraganes, ladrones, son de juicios muy terrestres y bajos, no guardan fe ni orden, no se guardan lealtad, maridos a mujeres ni mujeres a maridos, son hechiceros y agoreros y cobardes como liebres, son sucios, comen piojos y arañas y gusanos crudos, donde quiera que hayan, no tienen arte ni maña de hombres. Cuando han aprendido las cosas de la fe, dicen que esas cosas son para Castilla, que para ellos no vale y que no quieren mudar sus costumbres. Este texto son palabras del fray Tomás Ortiz, escritas en 1524, es el siglo XVI. Yo aquí lo primero que hice, o lo primero que tenemos que hacer, es destacar ideas centrales. Bueno, yo destaqué la parte inferior. Siempre es importante saber quién escribió el texto y en qué año se escribió, porque nos permite contextualizarlo. Y en segundo lugar, destaqué ideas centrales, ya que en general el texto se dedica a, de cierta forma, caracterizar al indígena a partir de lo que vio Fray Tomás Ortiz. Entonces, destaqué que las características de los indios, de eso trata el texto, por donde no merecen libertades. O sea, Fray Tomás Ortiz dice que los indios no merecen libertades. Dice que no guardan verdad sino en sus provechos, que son inconstantes, que son bestiales, que no guardan lealtad, que son hechiceros y agoreros, que no tienen arte ni mañas y que no han aprendido la fe porque no quieren cambiar sus costumbres. ¿Ya? Entonces, si bien todo esto lo hablamos en el transcurso del video, la pregunta dice, ¿es posible que a partir de esto se establezcan los trabajos forzados? Entonces, como respuesta, deberíamos establecer que sí. Sí, porque en primer lugar, Fray Ortiz nos está diciendo que los indios no merecen libertad. Y el trabajo forzado es una forma de controlar a estos indios. Dice, si es posible relacionar el texto con el sistema de trabajo forzado, ya que la justificación de este mismo es que los indígenas no tienen las condiciones para vivir libremente como lo dice el texto. Son borrachos, bestiales, inconstantes, viven de sus aprovechamientos, algunos hechiceros y no creen en Dios. Por lo tanto, el sistema como el de la encomienda facilita el enseñarles a ingresar a un mundo civilizado con normas y leyes. Es decir, para los españoles el trabajo forzado también era una forma de doctrinar, de manipular, de controlar y de modificar la vida de los indígenas en América. Si nos damos cuenta, el proceso de conquista y de colonia va a venir a imponer un modelo español y va a venir de cierta forma a suprimir el mundo prehispánico que existía antes. Espero que hayan aprendido, que hayan comprendido y nos vemos en una próxima cápsula de historia. Adiós.